Buenas tardes, estoy muy agradecida con ustedes porque hubo 202 visitas, 29 suscripciones y bueno, solamente hubo 3 preguntas. Una de ellas es, me gustaría saber cómo sacar a los hijos de las redes. La otra es, cómo se habla a un chico de 12 años de sexualidad. Y la otra es, cómo hablar o acercarme con el adolescente. Todo eso va implícito en si nos ponemos a pensar cómo creció el adolescente. Por ejemplo, cuando nace un niño es como si nos entregaran un cuaderno en blanco. En ese cuaderno en blanco nosotros vamos a empezar a escribir parte de sus experiencias. Recordemos que todo ser humano es un ser biopsicosocial. Biológico porque es en la herencia de los genes. Psicológico porque vamos a ir formando una psique con lo que ya trae. Y social porque estos 3 elementos intervienen en el desarrollo de cualquier individuo. Les decía que es como un cuaderno en blanco que nos entregan y empezamos a escribir en él. Pero cuando el muchacho llega a la adolescencia, nos espanta porque creemos que no lo conocemos. Y bueno, hay mucho de razón en eso de que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque las exigencias de trabajo, las exigencias de gastos y de todo eso, ahora tiene que trabajar la pareja, no solamente el hombre, sino también la mujer. Entonces, a veces nosotros cuando ya tenemos que irnos a trabajar o algo así, nos deshacemos de los hijos como si fueran unos pollitos y los echáramos al corral. Y única y exclusivamente nos preocupamos por el maicito, o sea, por darles de comer, porque estén bien comidos. Cuando estos niños quedan bajo la tutela de la abuela, bueno, ya tienen parte del afecto que necesitan para crecer. Pero cuando los dejamos encargados o los dejamos solos o los dejamos encerrados o no les hacemos mucho caso, entonces ellos siempre están con esa necesidad de atención, con esa necesidad de afecto. Un niño cuando nace, si tiene afecto puede crecer bien y si no tiene afecto puede hasta morir siendo un bebé. El afecto y la comunicación son primordiales, no solamente en el adolescente, sino en nuestra vida diaria y en nuestra comunicación y convivencia con las personas que están cerca o al lado de nosotros. Ahora, se dice sobre la primera pregunta, ¿cómo sacamos al adolescente de las redes sociales? Sobre la primera pregunta de cómo sacar a mi hijo de las redes sociales, bueno, por principio de cuentas les decía yo que soltamos a los hijos como pollos y que nada más nos preocupamos por el maicito y no por el afecto. Entonces, los niños tienen una necesidad de comunicación como seres sociales que son y tienen una necesidad afectiva. Entonces lo que empiezan a hacer es a meterse dentro de los celulares o de los juegos para distraerse, para socializarse de alguna manera y para ver afectos, aunque sean reflejados y a veces aunque no sean los afectos positivos. Entonces, ¿cómo los podemos retirar un poco? Los podemos retirar un poco poniéndolos a hacer cosas con nosotros. Estar junto con ellos
hacer incluso las labores del hogar juntos, pero que ellos se sientan a gusto con nosotros, para que ellos vayan tomando el afecto que necesitan directamente y no de un juego y no de un comentario chusco del celular. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de reparar toda esa atención que el hijo me exigió cuando era chico. Ahora, hay mamás, sí, de tiempo completo, pero aún ellas, si el niño se acerca a pedirle algo o a darle algo, le dan lo que quiere con tal de que las deje seguir viendo la comedia o seguir viendo la televisión. Y entonces, ¿qué estamos enseñando ahí al niño? Lo estamos enseñando a chantajearnos y a que nosotros le podemos callar la boca o lo podemos retirar de nosotros, dándole lo que pide, aunque lo que pida no sea lo que él quiere o necesita. Entonces sería hacer todo un programa de actividades donde el adolescente conviva con el padre, con la madre, con los hermanos, pero como padres casi siempre queremos imponer nuestra voluntad o creemos saber qué es lo que necesita el adolescente, pero nunca le preguntamos a él. Y resulta que a veces la niña quiere andar de novia con el chavo que se pintó el pelo o que trae un tatuaje y la mamá no quiere, ella quiere que ande con el chavo que anda con bien peinadito, con corbatita, todo serio. Con ese es con el que quiere la mamá que ande. Entonces, a veces nosotros inducimos a los hijos a satisfacer nuestras propias necesidades, no las necesidades de ellos, porque a veces tampoco ven como un líder al jefe de la familia y ellos en la necesidad de alguien que los dirija se pueden relacionar con otro tipo de líderes que no tienen buenas intenciones. Entonces, cuando yo daba pláticas en una escuela, les he dicho que yo trabajaba jugando, y cuando daba pláticas a los padres y a los hijos sobre las relaciones que existían entre ellos, lo que hacía era que cambiaran al hijo, que no fuera exactamente el hijo con el papá el que hiciera el ejercicio o el juego o lo que les ponía a hacer. Y entonces ahí cambiaba toda la situación, porque cuando es nuestro hijo, le gritamos, lo regañamos, le pelamos los ojos para que no esté diciendo eso y una serie de cosas. Pero cuando es el hijo del vecino, el que nos pide un consejo, el que nos pide una orientación, el que nos pide hablar con nosotros, nuestra actitud cambia completamente y entonces nos ponemos más corteses, con más atención y tratando de no lastimar al individuo que se atrevió, sin que yo sea su papá, sin que yo sea su mamá, a pedirme un consejo, aunque eso no lo haga con el mío. Y bueno, tal vez una situación de poderme comunicar con él es ver sus necesidades y escucharlo, escuchar qué es lo que él quiere, que no tiene que ser exactamente lo que yo quiero, sus intereses que pueden no ser exactamente los intereses míos. ¿Por qué? Porque hay una zanja generacional entre los hijos y los padres y puede ser que lo que a mí me resultó, lo que a mí me dio resultado positivo, no les dé el mismo resultado a ellos. Entonces, por esa razón tenemos que preguntarles a ellos, conversar con ellos como si fueran los hijos del vecino, con todo el respeto, con toda la atención y de todo corazón darles una respuesta a lo que ellos nos están preguntando lo más veraz posible. Ahora, sobre la pregunta de cómo hablarle de sexo a un adolescente, preadolescente de 12 años,
primero tenemos que saber exactamente qué es lo que pregunta. No sé si se saben el cuento de la niña que va y le dice a la mamá, mamá, ¿qué quiere decir pene? Y la mamá se espanta y le dice, espérate, vamos a esperar que venga tu papá para que él te conteste la pregunta. Y la mamá, preocupada durante todo el día, espera que llegue el papá. Cuando llega el papá le dice, oye, tu hija ya preguntó qué es pene. Y entonces el papá, también sorprendido, se va a la biblioteca, busca unos libros para ver la mejor manera de decirle qué es pene. Entonces llama a la niña y le da toda una cátedra de lo que es pene. Y entonces la niña pues pela los ojos y todo, porque no sabe de qué le está hablando el papá. Y al final le dice el papá, ¿y por qué quieres saber qué quiere decir pene? Dice, es que cuando fuimos a la misa de mi abuelita, dijeron que para que su alma no pene. Por eso es necesario que nosotros preguntemos qué es lo que quiere saber exactamente y nos limitemos a contestar única y exclusivamente lo que él o ella quieren saber, porque muchas veces todavía ni siquiera se les ocurre todo lo demás. Por ejemplo, en este caso de que el Señor le dio una cátedra a la niña que nada más pelaba los ojos porque no sabía ni de qué le hablaba. Entonces, esa sería una forma de hablarles no solamente de sexo, sino de cualquier tema a los adolescentes, de primero ver qué es lo que él quiere, qué es lo que quiere saber, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le interesa, antes de ver nosotros qué es lo que debemos hacer, porque a veces hacemos lo que no se nos está pidiendo en ese momento y entonces pues, formamos un lío sobre lo que está preguntando y sobre lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, de esta manera, pienso yo que a grandes rasgos quedan contestadas las 3 preguntas que se hicieron. Podremos seguir hablando de los adolescentes y bueno, pueden hacer una pregunta, no importa si es de adolescentes o no, se vale nada más tocando el aspecto psicológico, podemos responder los problemas, inquietudes o intereses que tengan sobre esa situación. Quiero hacer unas correcciones porque les había dicho que iba a hablar cada viernes y les di hora y todo porque desconozco mucho cómo se maneja aquí en YouTube toda esta situación. Todo esto para mí es nuevo y les he de decir, hasta me asusta. Pero no por eso voy a dejar de aconsejarles o de hablarles. Platicaré el tiempo necesario para aclarar esas dudas y de las dudas que quieran. Me da mucho gusto que se interesen por este tipo de cosas y yo me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima clase.